Seguimos con más Territorio Inexplorado. Pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Estamos acá en Territorio Inexplorado, esta vez en el segundo bloque, y me sumé, porque llegué tarde. Sí. Lo voy a decir, no lo voy a disimular. Arte de magia. Arte de magia, aparecí junto con los fantasmas. Claro. Traje ahí como una especie de presentación fantasmagórica. Acá estoy. Y con un buen mate recibido. Bien, bienvenida entonces. Gracias. Tarde, ¿sí? Sí, llegada tarde. Sí. Tarde. Ahí ya me quedo en el registro. Ahí nos había quedado colgado el saludo previo de Nicolás, que también se sumó ahí al programa, diciendo buenas tardes, así que también buenas tardes, Nicolás, para vos. Y estamos en línea con Javier, que ahí ya nos está escuchando. Bienvenido, Javier, no sé si nos escuchás bien. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Les comento un poquito ahí para aquellos que no lo conocen, aunque dudo mucho que no lo conozcan, ¿sí? Javier es geógrafo, ¿sí? Es docente y es investigador. Trabaja acá en la Universidad del Comahue y también hace poquito estuvo en el lanzamiento. Él desarrolló un trabajo y desarrolla un trabajo actual sobre el cual le vamos a preguntar, que tiene que ver con la fractura hidráulica, que es una temática que ya estuvimos trabajando en programas anteriores. Y en relación a esto, él editó en coautoría, hace poco más de 2 meses, un atlas ambiental de Vaca Muerta que se llama, en su subtítulo, se llama Cartografías, se me borró, de lo oculto. ¿Sí? ¿Viste cuando no te sale una palabra? Es increíble. Tuve que volver al apunte, Cartografías de lo oculto, y hoy nos acompaña y vamos a estar entrevistándolo un rato. Así que bueno, bienvenido, Javier. Te preguntaría cómo estás, pero ya sé que estás como arrastrando un cuadro gripal. Ando como el 40% de los que estamos viviendo en la Patagonia este último mes. O en peste o saliendo de pestes. Sí, es cierto. Pero bueno, ahí mejorando de a poco. Pero parece que los bichos se van preparando, entrenan, se van preparando cada vez más, entonces, o los cuerpos resistimos menos, no sé. Así es. Yo creo que vienen cada vez más fuertes, ahí van entendiendo de qué manera nos pueden debilitar más. ¿Sí? Cualquier semejanza, quizá con el contexto, no es pura casualidad. Bueno, desayunan amoxidal los virus. Claro. Entonces listo, no les hacen nada. Javier, primero que nada, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda hipercargada. Y te quería preguntar, ¿sí? Porque nosotros en todos los programas anteriores venimos hablando de extractivismo, venimos hablando de consecuencias, impactos y demás cuestiones, y vos editaste hace poco un libro que nuclea tus especialidades, que es la investigación sobre Vaca Muerta y el desarrollo cartográfico. Contanos un poco de lo que es este atlas ambiental de Vaca Muerta que escribieron junto con Miguel. El laburo primero no es un laburo para mencionarlo en clave individual, es un proyecto colectivo que nos tuvo poco más de 3 años trabajando junto a las compañeros del Observatorio Petrolero Sur, en temas en los que ellos ya han hecho punta hace muchos años, hace más de 10 años que están con el tema de extractivismos en Patagonia, son quienes más lo han trabajado, incluso dando los puntapié iniciales en relación a bases cartográficas, laburos con iconoclasistas, pero sobre todo presentando el megaproyecto extractivista. De nuestros vínculos, que ya son muy extendidos en el tiempo, surge esta idea de llevar esto a poder mostrar la base espacial de Vaca Muerta justamente en el lado que menos se muestra de Vaca Muerta. No hay Vaca Muerta sin pasivos ambientales, y a los pasivos ambientales y a esa parte oculta no la veíamos en los medios, no la veíamos en los diseños curriculares, no la veíamos o no la escuchábamos en las charlas de verdulería. Entonces dijimos, bueno,
acá hay un laburo para hacer, para sistematizar, porque hay una dispersión de las producciones. Vamos a tratar de generar una base cartográfica de Vaca Muerta para poder entender esas implicancias ambientales. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a laburar en firme, a buscar mucha info, a procesar muchísima información. Tiene básicamente el Atlas eso, un laburo estadístico pormenorizado, actualizado. Nos iba pasando, trabajamos 3 años en el Atlas, y donde algo se nos quedaba 3 meses, una discusión, cuando actualizábamos datos era abrumador, es una topadora que te multiplica volúmenes de todos, entonces todo el tiempo nos estaba requiriendo una actualización. En eso anduvimos hasta que, bueno, tuvimos el último vientito que empujó, que fue poder llevarlo al formato papel, y que nos tiene muy contentos, porque no sé si será de nuestra generación que aún nos abrazamos al papel más que a lo digital, pero ahí quedó lindo y con ganas de compartirlo mucho. Esa es un poco la síntesis de la cocina de este Atlas de Vaca Muerta. Poder mostrar que esos territorios a los que tanto se menciona, a esta Vaca Muerta que tanto se menciona, está acá a la vuelta de la esquina, está a 100 kilómetros, está a 50, son los camiones que vemos pasar por las rutas, son esos equipos raros que vemos pasar por la ruta, son las combi llenas de trabajadores que se suben a las 4 de la mañana para ir a Ñelo, etcétera, etcétera. Todo eso es el complejo espacial Vaca Muerta. Claro. Y me quedo con algo que vos mencionaste para preguntarte, ¿no? Que vos decís hablar de Vaca Muerta en un lugar en donde no se habla de Vaca Muerta y que puntualmente es donde está Vaca Muerta. ¿Cuál sería o lo que los impulsa a ustedes a hacer este trabajo? ¿Cuál es la dimensión de lo que hay en Vaca Muerta como para pasarlo en términos de espacialidad o territorialidad? ¿Cuál es la dimensión de Vaca Muerta? Bueno, lo que empieza a tener protagonismo es, nosotros hablamos desde lo espacial, desde lo geográfico, desde el pensar lo local dentro de un mundo global que es el mundo que se mueve por hidrocarburos, por combustibles fósiles. Entonces, cuando Vaca Muerta se la empieza a mencionar y se habla hace ya un poco más de 10 años con esta nueva etapa que fue el control estatal, también llamado reestatización de YPF, pero bueno, YPF nunca pasó a ser una empresa estatal, es una sociedad anónima que tiene un control mayoritario accionario estatal, pero en ese contexto se empieza a hablar de algo que antes no se mencionaba, un hidrocarburo no convencional que era distinto al anterior y que se extraía con el fracking, y poquito se iba colando, muy a poco, hasta que por allá por 2018 ya empieza como a estallar, digamos, en cuanto a volúmenes, a proyección. Entonces, esa Vaca Muerta que se mencionaba toponímicamente, otro resultado de la toponimia, digamos, Vaca Muerta lleva su nombre por un paraje que está en el centro de la provincia de Neuquén, que es el paraje Vaca Muerta, que es donde, por uso y costumbre del campo geológico, cuando aflora una formación geológica en un paraje, lleva el nombre o acostumbra a llevar el nombre de ese paraje. Entonces, de ahí empezamos a ver que ya se le llamaba Vaca Muerta a algo que en realidad había que llamar fracking. Era el desembarco del fracking. En pocos pozos al inicio, luego en muchos más, luego en cientos de pozos y luego en miles de pozos. Hoy, año 2024, aproximadamente para la cuenca neuquina, que incluye la provincia de Neuquén y Río Negro, ya estamos hablando de haber superado los 5.000 pozos fracturados, a los que se les ha hecho operaciones de fracking. Entonces ya no era solo un discurso que mencionaba que algo podía ingresar, sino vuelvo a la parte espacial, territorial. Son
decenas de miles de personas desplazándose diariamente desde principalmente la ciudad de Neuquén hacia las zonas de las áreas concesionarias. Son miles de camiones desplazándose todos los días, infraestructura que abarca Neuquén, que abarca un poquito del sur de Mendoza, otro poquito muy pequeño de La Pampa y una parte de Río Negro también. Ya no era una vaca muerta mencionada en un discurso, sino era un proceso de territorialización con una fuerte raigambre en la herencia de la estructura petrolera que ya tenía la provincia de Neuquén y que ahora empezaba a reconfigurarse con nuevos actores sociales, con viejos reciclados y sobre todo con algo, sí, un fuerte emergente en relación a lo que tradicionalmente conocíamos como producción de hidrocarburos, que es el gigantesco volumen de residuos que genera este nuevo proceso extractivo y lo cerca que los han empezado a acumular, pese a que estaba más que claro que lo que estaban haciendo era una verdadera locura y políticas públicas totalmente ausentes. Bueno, devienen en el basurero de Comarsa, por ejemplo, en Neuquén, los basureros petroleros cerca de Añelo y un montón de episodios que cada vez se multiplican más y que empiezan a sumar zonas afectadas cada vez mayores. Claro, hay una cuestión que me interesa destacar, que también dentro de lo que es nuestra disciplina, que es la idea del imaginario, ¿no? Y me viene a la mente mucho como esto que vos decís, que el imaginario trascendido era Vaca Muerta como si fuese un punto en el mapa, localizable, en donde se desarrollaba una inmensa cantidad de perforaciones y no pensándolo como un espacio transformado y territorializado para la actividad, ¿no? Como también fue necesario romper un poco eso, ¿no? Claro, sí. Porque si hay algo que siempre a los geógrafos nos tiene en una casi búsqueda o acción desesperante, es la de querer mostrar que algo está pasando allí enfrente a nuestras narices. Digamos, cuando decimos, che, hay un pilón de bibliotecas y libros que están definiendo algo, pero lo que yo necesito es que salgas a la ruta y veas que eso es Vaca Muerta, que esa fila de 27 camiones que te entorpecen la vida, la circulación, que te destrozan los asfaltos, eso es Vaca Muerta, que no está allá en Texas, en Oklahoma, sino que es algo que tiene la capacidad para modificar, alterar, correr un poco las matrices de comportamiento de la vida territorial de la Norpatagonia. Está acá. Y cuando también empezás a mover un poquito más, no solo es que está acá, sino que tenés o familiares o parientes o vecinos que trabajan ahí. Entonces ahí es donde este armado de red y todo el complejo Vaca Muerta empieza a tener una injerencia mayor, una participación mayor en lo que es la vida social en el territorio norpatagonio. Claro. E incluso podríamos, hay estudios, ¿no?, que ya lo están mostrando, el cambio del perfil productivo de la zona y el abandono de alguna manera de su explotación tradicional o de su utilización tradicional, que era el valle frutihortícola, con orientación hacia el mercado interno principalmente, y eso de a poco también se va limpiando, ¿no? La tendencia rionegrina aún no podría señalar un colapso de la fruticultura por el avance de Vaca Muerta, pero en el caso neuquino ya tranquilamente lo podés señalar ahí. Todo lo que eran los complejos agroindustriales neuquinos que habían tenido algún grado de desarrollo están entregándose al 100% al avance extractivista de Vaca Muerta, o por intereses inmobiliarios en los alrededores de Centenario, de Plotier, de Cenillosa, o por los nuevos complejos de localización industrial, o porque
si bien van acompañados de algún cierto subsidio o acompañamiento estatal para tratar de sostener alguna matriz productiva, colapsa inmediatamente porque es una estructura forzada, que es distinta a la rionegrina, donde la matriz, el complejo agroexportador, el complejo de producción agroindustrial para consumo nacional, tienen una raíz muy fuerte, una identidad muy fuerte, y eso todavía no ha sido alterado o no ha sido puesto en riesgo, no ha sido socavado. Sí ha sido puesto en disputa fuertemente, por ejemplo, en Allen. Claro. Ahí sí, porque vos ya tenés directamente intereses de quienes han sido durante una parte importante de su vida productores agropecuarios, que han visto en el alquiler de una parte de sus chacras o en la venta una salida a esa situación, y ahí sí tenés como un mano a mano directo. Pero después en otras zonas como Chañar, Añelo, en el caso de Neuquén, ahí sí la subsumisión a vaca muerta no se detiene, y el complejo, las tendencias, por ejemplo, de la producción exportadora, primaria exportadora de Neuquén, cae a pasos agigantados en los últimos 10 años. Sí, y esto incluso refuerza lo que vos mencionabas previamente de todo el aparato que acompaña a la explotación, ¿no? Toda la transformación primaria y secundaria que implica no solo la perforación, sino todo el repertorio o todos los dispositivos que tienen que ser instalados para que esto además funcione. No solo lo inmobiliario, sino también por ejemplo, todo sí, lo demás. Estas, no me acuerdo el nombre puntual, las mangueras grandes que extraen el agua de los canales, ahí después te voy a preguntar del agua, pero cómo aparecen incluso, por ejemplo, hasta por añadidura, casinos, ¿sí? como parte complementaria indirecta de todo el proceso. Es todo parte de un sistema. Los casinos no es que vengan de la mano de vaca muerta, los casinos siempre han estado presentes, y en espacios extractivistas mucho más, porque el extractivismo se vale del desarraigo, y los trabajadores desterrados que vienen a buscar, en carácter de buscar una nueva oportunidad, y no vienen con algo muy seguro, llegan y se instalan en algo que parecía una promesa, que era una gran promesa y que no resuelve su situación a los pocos meses. Entonces hay toda una estructura social que se va deteriorando. Si bien hay indicadores de empleo que muestran grandes mejorías, incluso cuando comparás Neuquén en lo que refiere a empleo, a generación de empleo, lo comparás con otras provincias y efectivamente tiene indicadores un poco más saludables. Cuando te vas a los registros de la línea de pobreza o indigencia, los números son abrumadores para Neuquén, son sumamente elevados, se condicen con los de cualquier otra provincia del país. Entonces, la estructura, el megaproyecto extractivista, lejos, muy lejos está de parecerse quizá a lo que alguna vez fue YPF en Moscón y Salta, en Comodoro Rivadavia o en Plaza Huíncul, Cutralcó, donde era parte de un proyecto que se le podría decir desarrollista porque buscaba el arraigo. El extractivismo lo que hace es que el cortoplacismo sea el que medie la relación entre las fuerzas productivas y los territorios, y que todo está ligado a una liberación económica donde, bueno, se rigen las economías de escala, la local, los pueblos o localidades intermedias, pequeñas, ciudades como Añelo, se rigen sus valores por no lo que cobra un empleado estatal, sino por lo que cobra un empleado petrolero. Entonces, Claro. a la hora de alquilar, cualquier trabajador que intenta asentarse ahí, si no entraste a trabajar inmediatamente en el Schlumberger, en YPF, en Halliburton, tus condiciones van a ser bastante desfavorables en relación a quienes ya están instalados. Claro.
Sí, y de hecho derrumba de alguna forma también también otro imaginario u otro mito que habla de no solo de esta cuestión de crecimiento y desarrollo, pero sí también esta famosa y tan mentada teoría del derrame, ¿no? Que por ende en lugares en donde abunda la riqueza o en donde abundan los procesos de generación de riqueza, la gente debería ser más rica, ¿no? Y esto lo rompe, lo parte en medio. Acá no hay ningún derrame, acá hay un saqueo a mano armada que tiene caras, que tiene nombres, que se llaman Paolo Roca, que se llama Alejandro Bulgeroni, las dos principales fortunas del país, el grupo Vila Manzano, que le vendió a el grupo Global Resource, pero está Marcelo Mindlin, un empresario macrista de la primera hora, está la familia Rey, que son los dueños del Plus Petrol, está Miguel Ángel Galucho, que es el dueño de Vista, es decir, no es que acá el vaso, las gotas van a llegar a las bases. En el intermedio, luego de estos que les mencioné, que son, digamos, los popes a nivel, hoy a nivel extracción, son quienes comandan el saqueo, pero después tenés toda la burguesía petrolera del MPN, donde tienen muy ligados empresarios que son parte de la estructura del MPN y que empiezan a tener empresas de lo más distinto y que empiezan a surgir dentro, que surgen en la estructura del MPN, que se vuelven empresarios del MPN, que antes eran funcionarios y luego tienen empresas de arenas silicias, o basureros petroleros, o Crexel con sus servicios de transportes pesados. Es decir, para que llegue la gota derramada a quienes somos parte de los sectores trabajadores, el tiempo está tan alto el vaso que no llega, claro. no llega, pero lo que ocurre es que el saqueo nos está pasando frente a nuestras narices y es mucho más taquillero y mucho más viralizable hablar de la nueva constitución de la familia de Ursera y su casamiento con Nicole Newman, que ver el ascenso de su padre en cuanto a intereses petroleros y que ahora ha conformado una empresa que es parte de quienes se van a quedar con la estación Fernández Oro, que es un área concesionaria de YPF que están vendiendo como yacimiento Maduro, mientras que todavía es un área productora de gas en forma intensa. Digamos, ahí está ocurriendo todo frente a nuestras narices. Lamentablemente no tenemos la capacidad social de procesarlo y de poder trasladarlo a otros proyectos, pero nos está pasando ahí frente a nuestra mirada. Y en esto de nos está pasando frente a nuestra mirada, yo me veo obligado a preguntarte por tres cosas puntuales, o tres conceptos puntuales, que sería el agua, que es parte, o sea, como parte del proceso, ¿no? El agua, la sismicidad y la contaminación. ¿Por qué es necesario mirar estos tres puntos cuando uno mira el proceso del fracking y también cuando uno mira Vaca Muerta? Sé que te hice una pregunta que es para 3 horas de respuesta, más o menos, lo sé. No, pero tiene que ver con lo mismo. Digamos, hay muchas cosas que tienen que ocurrir necesariamente en la escuela, que también se las tienen que instalar en la vida cotidiana, en la verdulería, en el mercado, en nuestras conversaciones, y que la parte quizá un poquito más difícil por los propios tiempos políticos es nuestra capacidad de que algo de nuestro enojo o advertencia se pueda trasladar a una legislación. La primera, la más urgente, es
no hay forma de pensar un futuro a 10, 15, 50 años sin pensar al agua como un bien común clave, pero clave fundamental, porque las poblaciones van a seguir creciendo a nivel global, los alimentos van a seguir siendo necesitados y nosotros tenemos una combinación de una tradición de casi 100 años de saber producir alimentos, una estructura social que acompañó a esa producción de alimentos y una calidad de recursos que pueden garantizar esa producción de alimentos. Si de repente una actividad que te surge hace 10 años te está mostrando hoy, ya no para esperar un informe, sino te está diciendo todas las empresas, todos los organismos te están diciendo, che, un pozo necesita 80 millones de litros de agua para fracturar. De esos 80 millones de litros de agua, luego de fracturar, te va a devolver 50 millones de litros de agua que no los vas a poder reciclar, que no los vas a poder poner al río, que no los vas a poder recuperar, que son sumamente tóxicos y que estás obligado a enterrarlos. Ya lo tenés. Todos los informes técnicos te lo están diciendo. Si vos no empezás a regular eso, prácticamente te estás diciendo a vos mismo, estoy llenando el subsuelo a los 1000 metros, a los 800, con un nivel de toxicidad que en algún momento me puede llegar a cubrir la mitad de la provincia de Neuquén a esa profundidad, dejándola totalmente contaminada y que después, con una migración hacia lo superficial, hagas que el agua superficial se contamine y que después no le vendas ni una pera, ni una manzana, ni un rabanito a ningún país, ni siquiera a Buenos Aires. Digamos, absolutamente a nada, porque ni siquiera te lo vas a poder comer vos. Bien, si socialmente necesitas enfermarte comiendo ese rabanito para darte cuenta que eso es peligrosísimo, hay algo que no encaja. ¿Cómo hacer que encaje? Seguir insistiendo, hicimos este atlas porque lo queríamos llevar a las aulas. Entonces, por ese lado, por el lado del agua, todos los indicadores, todos los profes, a ustedes lo escuchan muchos profes, pero también venimos del campo educativo y sabemos la interpelación que implica el agua en los diseños curriculares. Vos en tu casa te llega una factura mañana por el agua de un mes, gastaste 35.000 pesos y te enterás luego que una petrolera que saca el agua purísima del río, que te la va a destruir, que te la va a devolver totalmente contaminada, por esa misma cantidad de agua que consumís vos, ellos pagan 180 pesos por mes, entonces vos decís, che, aquí hay algo acá que no me cierra, porque ese alguien a quien yo estoy mirando que se lleva el agua y que va a sacar ganancia es Paolo Roca, de vuelta, Marcelo Mindlin, Bulgeroni, que ya la tienen toda. Acuérdate que Bulgeroni se llevó a toda una familia a un casamiento a Egipto, o a Marruecos, no me acuerdo dónde fue, digamos. Es gente que está totalmente disociada de lo que somos como sociedad. Ellos viven en una galaxia que no es nuestra galaxia, que no es nuestro mundo, viven en otra cosa, pero se dan el lujo de que sus riquezas, sus ganancias se generen a costa de ponerte en riesgo a vos. Tema agua, dejo por ahí. El segundo que planteabas, que es el de la sismicidad, bueno, acá estamos un poco alejados, digo, ustedes ahí en Sipo, en Neuquén, en Cinco Saltos, yo acá en Fisque, pero ¿qué necesitas? ¿Que se te reviente tu pueblo? ¿Que de repente te despiertes en un samba, que te tiembla, que se te asusta la familia, que se te rompe la casa, para salir a regular algo que ya la ciencia te lo dijo? Llegó el fracking, llegaron los sismos. No estamos hablando de tonteras. Un sismo es una liberación de energía. Desde 2018 hasta acá han ocurrido más de 500 sismos en cercanías de Vaca Muerta. ¿Qué estás esperando? Un sismo te rompa el complejo Cerros Colorados, que no puedas regar más nada, pero que a la vez tengas una inundación gigante porque se te descuidó que te estabas permitiendo que te fracturen abajo de ese dique, abajo, algo que ya sabés que genera sismos. Y tenés un terremoto, hiciste una represa hace 50 años, no la preparaste para esta sismicidad, por lo menos
no autorices a que fracturen cerca para que te generen un sismo que te ponga en riesgo una obra de infraestructura. Digo, ¿qué más podemos esperar? ¿O qué más necesitamos socialmente para decir generemos islas de prohibición del fracking? Hoy no hay un consenso para la prohibición total del fracking en la provincia de Neuquén ni en Río Negro. No lo hay, porque la demanda energética es importante, porque la crisis es gigante y genera puestos de trabajo y genera ingresos. Y, bien, empecemos por decir no fracturen abajo de los ríos, no fractures al lado de una represa, no pongamos en riesgo el recurso río. Eso por el lado de los sismos, digamos. Tenés el agua, tenés los sismos, y no me acuerdo cuál era el tercer punto con el que querías que levantemos la tarde de ánimos y de alegría. La parte de la contaminación, vos en un momento la mencionaste, pero el riesgo que implica y cómo eso a veces pasa desapercibido incluso. Bueno, ahí con el tema hay una contaminación visible, respirable, y hay una contaminación mucho más riesgosa y de largo plazo, que es la de los pozos sumideros y lo que estás acumulando debajo. La de los residuos sólidos que están ligados a los basureros petroleros, ahí lamentablemente no contamos con los recursos y a veces no contamos con el tiempo como para poder hacer una salida de campo a Añelo y pararte al lado de un basurero petrolero. Pero está Comarsa. Comarsa es una buena muestra, que está ahí en la autovía norte, en Neuquén, que bueno, si vas por el tercer puente de Sipo, cuando subís ya rumbeando para el oeste, ahí pasás al ladito. Solo detenerte 5 minutos, mirarlo y decir, estas montañas de 10 metros de alto que te ocupa un predio de 4 hectáreas, es tierra que no se va a recuperar nunca, pero no solo no se va a recuperar nunca, sino que está en un predio que es estatal, o sea que el Estado ofreció parte de su territorio para que se destruyera ese territorio, y a la vez decís, ¿a quién se le pudo haber ocurrido dejar un basurero petrolero en una ciudad que no para de crecer? Los basureros petroleros se huelen, se ven, se huelen, pero además cualquier tormenta arrastra el agua hacia las escorrentías naturales o las escorrentías hacia subsuelo. Entonces, en un proceso muy lento, también te van contaminando las zonas cercanas. Los basureros de Añelo ya son una cosa ya descomunal, cuanto a volumen, cuanto a los olores. Lo podés estar oliendo un basurero petrolero a 5 kilómetros, 6 kilómetros, olés hidrocarburos en el parque industrial de Añelo. Está generando una contaminación, esa contaminación es constante, no tienen capacidad, ya reconocido por las propias autoridades, no hay capacidad por parte del sistema de basureros petroleros de tratar esas tierras. No, ya está, no, es todo vaca muerta en cuanto a lo ambiental, se ha vuelto un ya está, imposible. Hablas con autoridades de recursos hídricos y te dicen no se puede hacer nada, no tenemos capacidad para gestionar, no tenemos capacidad para prohibir, no tenemos capacidad, lo único que vemos es que avanza la topadora vaca muerta y que cada vez genera más residuos. Esos residuos, los que tienen que ver con los pozos sumideros, con la inyección en el subsuelo, esos podrían tranquilamente estar entrando en acción adversa en 20 años, ya con concesiones vencidas, con no tenés más a las operadoras ahí, y vos vas a hacer un pozo porque querés venderle rabanitos a Chubut, y el agua que venga de ese subsuelo o la vas a incendiar como en Gasland, o directamente va a tener componentes que no te van a permitir tener una producción que puedas trazar como orgánica, y que te pierdas los mercados quizás de
una Europa que ya se haya vuelto un gueto y un country como ellos han elegido serlo, que quieren consumir lo mejor del mundo, pero vos ya no le podés vender una manzana orgánica, no le podés vender una pera orgánica, y lo único que podés hacer es venderle lo que va quedando, que cada vez vale menos. Exactamente, sí, comparto lo que vos decías de el ánimo de un jueves a la tarde, pero es una realidad también, ¿no? O sea, es lo que decíamos siempre, que por ahí uno puede elegir analizarlo o no, o mostrarlo o no, pero no quita que no esté pasando. Por eso me parece perfecta la intención de volcar todo esto en un atlas que sea posible o que sea capaz de llegar a todas las aulas, ¿no? Porque es necesario concientizar sobre el proceso. Si bien quizás no hay herramientas para ponerle freno, al menos por ahora, por lo menos que exista una conciencia plena de lo que está pasando, ¿no? Que eso sí, hay en relación a lo que está pasando y a la conciencia plena, ahí hay un punto que es muy a favor hacia los sistemas educativos, que básicamente han sido uno de los grandes pilares de la generación de conciencia ecológica o conservacionista, pero hay un punto a favor que tiene que ver con que no han logrado establecer un consenso donde ya nadie mire lo ambiental. No han logrado imponer eso, no han logrado que la gente no dude. La duda sigue siendo manifiesta, clara, evidente, socialmente está expuesta. La inversión que viene, sí, pero están destruyendo todo. Se lo dicen los propios trabajadores, hay una conciencia social de la destrucción. Lo que nosotros también, cuando nos pusimos a laburar en el Atlas, intentamos corrernos un poco de ciertas inmediateces, porque vos empezás a laburar y decís, che, va quedando lindo esto, prestémosle un poco más de atención, hagamos que lo lea tal o cual persona para ver que no se nos escape un cierto nivel de detalle. Bueno, lo que también estamos viendo es, o intentando es salir de la inmediatez de que todo está por ocurrir esta semana o este año, y que el año que viene finalizan todas las capacidades críticas, los análisis críticos, finalizan las investigaciones. Eso no va a pasar. Nos va a seguir teniendo investigando, va a seguir teniendo las aulas llenas de estas producciones en crecimiento, y a la vuelta de la esquina, esto es extractivismo del peor, a la vuelta de la esquina, a vos vuelve Rusia a proveer de gas barato, fácil a Europa, te hunde los precios internacionales y vos acá no tenés más fracking. Entonces, tenemos que estar preparados para los escenarios futuros donde el hidrocarburo, nos guste o no, se va a terminar. Acá Vaca Muerta es un descubrimiento no convencional, puede tener 20, 30 años. Esta ya es la última rascada del fondo. Pueden extenderse los horizontes de producción de hidrocarburos a 40 o 50 años, van a ir al mar, van a ir a buscar el mar, pero se va a terminar, y en algún momento las sociedades van a volver a controlar los territorios desde lo más básico, lo más elemental de la supervivencia de las sociedades, y es cómo hacíamos para producir comida, cómo hacíamos para sobrevivir con un río, con una estepa, y cómo hacíamos para comercializar eso. A mí, particularmente, lo discutimos siempre con los compas, en eso yo creo que no ha sido derrotada la mirada crítica, ni en Argentina ni en el mundo, ni en Argentina ni en Latinoamérica ni en el mundo. Que a veces no seamos todos los que nos gustaría ser, tampoco tiene que hacernos pensar que somos pocos y que no podemos hacer nada. Sí, claro que podemos hacer. En todo caso, seguiremos insistiendo en las formas de ser un poco más, multiplicar un poco más, y al menos proyectar discusiones filosóficas de fondo que tengan que ver con que, bueno, está bien, no pudimos frenar el fracking todavía. Che, ¿qué te parece si nos ponemos a pensar que ese hidrocarburo es de la provincia, es del Estado,
es de todos y están saqueándote, y vos quizá produciendo 1/3 de eso, pero redistribuyendo mejor y teniendo una política energética mejor, te estarías evitando de emitir gases de efecto invernadero, de contaminar aguas, y luego ¿qué tenés que hacer? Es cambiar el sistema de distribución, de redistribución. Se podría estar garantizando que con el 10% de vaca muerta tener una política industrial que te genere valor en otras cosas y pensar en una verdadera transición energética, que te pare mejor frente al mundo y que de una buena vez socialmente nos paremos diciendo, che, no te debo nada, Paolo Roca, sos lo peor de la historia del país. Mindlin, Bulgeroni, lo único que han hecho ustedes es vivir del Estado que les permitió empezar a financiarse en la última dictadura y que hoy son poderosísimos, pero el poder es algo disputado y hoy lo tenés y no sé si en 10 años lo vas a tener. Bien, bueno, bien ahí, bien, un buen cierre, poderoso, bien arriba. La verdad, Javier, como siempre digo, le haces honor a tu apellido, ¿sí? Porque en todas estas cuestiones tenés un dominio un dominio muy amplio de todo, un conocimiento muy amplio. Acá están agradeciendo por la entrevista en los mensajes que van llegando de la audiencia. Y bueno, desde ya quería nuevamente agradecerte por tu tiempo y bueno, por esta entrevista que nos has dado, que ha sido la verdad que muy enriquecedora y un baño también de realidad sobre el fenómeno. Así que de nuestra parte queríamos agradecerte y bueno, será hasta otra oportunidad. No, muchas gracias a ustedes, un placer compartir, sobre todo volvemos a lo mismo, son espacios emergentes, formatos distintos que disputan comunicación, que disputan ideas y que nos tienen ahí siendo los que somos, queriendo también instalar nuestras propias agendas y discutir esas propias agendas que son las agendas de también minorías hoy que se van convirtiendo en mayorías silenciosas que, insisto, el poder se detenta, es algo disputable. Hoy el poder lo tiene ciertos sectores, ciertos actores sociales y nosotros también lo tenemos y estamos en esa disputa. Bien, bueno Javier, nuevamente muchas gracias, la verdad que fue un placer escucharte y bueno, nos estaremos viendo en otros espacios. Gracias a ustedes, que siga todo lindo. Dale, Chau, nos chau. vemos. Grande. Bueno, acá estábamos escuchando la entrevista de Javier Grosso, con quien, bueno, yo he tenido la suerte de que se haya sumado a un seminario ya hace 2 o 3 años atrás, así que si después quieren ir a explorar en el canal, en un espacio geográfico en profundidad, un encuentro que él desarrolló a fondo sobre el fracking, pueden hacerlo, la verdad que es recomendable. Si quieren pueden leer, él ha escrito en muchos medios, tanto prensa escrita, prensa en redes y demás, pueden leer las notas. La verdad que el trabajo que hace es muy interesante y muy concreto para visibilizar esta problemática. Bien, ¿hacemos una pausa o...? No, seguimos, pero antes de continuar, me gustó mucho no solamente la entrevista y todo lo que explicó de una forma tan concreta, incluso dando nombres y diciendo lo que hay que decir. No solo eso, sino que de alguna forma, a pesar de todas las pálidas que venimos con nuestra tónica de los jueves bien arriba, me gustó que diera de alguna forma un mensaje esperanzador, porque no es un, perdón, no es un bueno, está todo mal y va a seguir estando todo mal. Es se puede hacer. ¿Y qué se puede hacer? Y lo dijo muy concreto. Con el 10% de lo que se está explotando, administrándolo de forma correcta, teniendo otras conciencias, ¿no? Y distribuyendo esa riqueza, se puede salir adelante. No es que es necesario hacer esto o que estamos obligados como sociedad a someternos a esta situación. Exactamente. Sí, que es la importancia y aparte la dimensión que uno
que uno por ahí no está viendo, ¿no? O sea, solamente con el 10, con que nos quede el 10% de lo que se está explotando. Sí, el ejemplo que daba del agua, de lo que se cobra, ¿no? A un usuario normal en una casa y lo que se le cobra al petróleo, y teniendo los distintos usos que tiene, ¿no? Porque uno en la casa, el agua se puede de alguna forma volver a reutilizar. En el caso del fracking, no. Sí, esta es agua que se tira directamente a la basura, mientras que después uno por ahí, como nos pasó esta semana en Cinco Saltos, quiere abrir la canilla y no sale nada, ¿no? Sí, todos los días en 5 saltos sin agua. Agotador. Así es. Sí, en cualquier momento dicen que van a poner en las casas de Cinco Saltos, van a poner una ruleta. ¿Sí? Entonces, la ruleta tiene las opciones. Es o no tenés agua, o no tenés luz, o tenés baja presión de gas. O toma todo, como decía la perinola. No, para que faltan opciones. O sea, tenés los ruidos de los cortes de las motos, las picadas, los ruidos en la plaza, o el toma todo. Claro. Entonces vos a la mañana te levantás y diagramás girás la rueda y diagramás tu día. Dicen que van a implementar eso. Claro, sí, y lo bueno, igual está bueno porque las redes sociales tienen su gran utilidad y los medios de